Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Somos los pastores Abraham y Karina Mendoza de Centro de Avivamiento Moroleón, y en esta ocasión pues nos toca transmitir eh, en vivo eh, para todos ustedes, ya que no se pueden congregar ahorita, no solamente aquí, sino en muchas ciudades, y no solamente ciudades, sino en partes del mundo. Y bueno, porque pues está ahorita lo de la pandemia, amor. La contingencia, y ahí estamos viviendo un tiempo difícil, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y creo que de todo esto vamos a recibir una enseñanza muy grande, y estamos recibiendo una enseñanza muy grande de parte de nuestro Dios, que es primeramente aprender a cuidarnos y a cuidar a la iglesia. Entonces, esto que estamos haciendo es cuidar a la iglesia. Así es. Y bueno, pues hoy tenemos un mensaje muy padre de parte de Dios para todos ustedes. Quisiera, amor, que me pudieras acompañar ahí en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, en el verso 1, y si nos puedes leer, a ver. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión por causa de la zarza que no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Wow. Fíjate nada más lo que dice aquí la escritura. Dios se le aparece a Moisés en una zarza. ¿Qué es una zarza? Una zarza es un montón de matorrales secos. Las ramas en el desierto se desprenden de su tallo y van haciendo una especie como de esfera, de bola. Y esto es muy común en el desierto y son ramas secas. Llega un momento que son tan grandes las ramas que a lo mejor llegan y se estacionan en algún lugar, y por la temperatura que existe en el Medio Oriente, es muy común ver que este tipo de ramas llamadas zarzas se incendian por el calor, por el clima. Pero en este momento Moisés lo que lo sorprendió es que no se quemaba la zarza, que estaba ardiendo, y dijo: iré y veré esta grande visión. Dios se le aparece a Moisés de esta manera porque Moisés, él estaba metido en otras cosas, quizá preocupado por su familia, quizá preocupado por la familia que había dejado en Egipto. Recordemos que él ya no estaba en Egipto, ya había salido huyendo de Egipto, pues había asesinado a un egipcio cuando él se dio cuenta de que tenía un origen hebreo. Sin embargo, Dios lo llama en medio de su aflicción, en medio de su forma de pensar en ese momento, y le dice: necesito que vayas en medio de la visión, que vayas y que liberes a mi pueblo, y que saques a mi pueblo de Egipto. Y Moisés dijo: ok, pero está muy bien lo que tú me estás diciendo, pero ¿cómo voy yo a liberar al pueblo? Claro. He aquí que iré yo y les diré a ellos: el Dios de vuestros padres quiere que salgan de Egipto, y no me van a creer. ¿Quién les voy a decir que eres tú el que me enviaste? ¿Quién es el que me está enviando? Y quisiera que veamos ahí lo que es Éxodo capítulo, igual ahí mismo en el 3, pero en el verso 13, ¿sí? Dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros.
Fíjate, independientemente de todo, Moisés, aunque no quería ir, tuvo un corazón de obediencia hacia el Señor y tuvo también la fe hacia Dios, porque él sabía que muy dentro de él había sido marcado y tenía un destino. Yo no sé, pero hay mucha gente que sabe que aunque está en su vida, aunque está en el mundo, aunque hacen y deshacen, saben que ellos fueron creados con un propósito, están con un propósito en esta vida, pero muchas veces no descubren ese propósito. En este momento, Dios, cuando le sale el encuentro a Moisés, le comienza a mostrar su propósito. Es necesario que la gente tenga un encuentro con Dios para que pueda encontrar su propósito. Hoy vemos a través de esta pandemia, amor, que pues todo mundo corriendo por todos lados, todo mundo previniéndose. Lo vimos en estos días en las tiendas, cómo estaban arrebatándose, las están dejando vacías. Las están dejando vacías porque les dicen, viene el coronavirus, y ¿qué es lo que hacen primero? Prevenirse, ¿verdad? Prevenirse, acaparar, porque ellos sienten que viene la mortandad hacia sus vidas. Pero uno les dice, viene Jesús, Jesús viene pronto, y la gente no se prepara. Y no se prepara primeramente porque no conocen a este Dios, el cual nosotros conocemos. Dice, ¿qué les diré yo al pueblo? ¿Qué les digo? ¿Quién me está enviando? Dice la Escritura, yo soy el que soy. Así le responderás y así les dirás, el yo soy me envió a vosotros. Es necesario que tengamos todos un encuentro con el gran yo soy para poder encontrar nuestro propósito en la vida. Ven, ¿verdad?, cómo está la gente. La gente está con miedo, desesperada, con incertidumbre, no saben qué es lo que va a venir, hay mucho temor, y el temor está porque la gente no confía en Dios, porque no le conoce a Dios. Entonces, yo veo aquí la historia, Moisés, cuando Dios le llama a través de la zarza, no era su Dios. O sea, independientemente de que él era hebreo de nacimiento, de sus raíces eran hebreas, no era su Dios. No lo conocía. Porque él se crió bajo una enseñanza egipcia. Así es. Y lo único que conocía era a los dioses egipcios. Y a los magos y a todos esos. Pero no conocía al Dios de Israel. No dioses hechos de Dios de los hebreos. Con sus propias manos, dioses hechos de oro, de plata, de metales, ¿no? Y entonces cuando a él se le aparece Dios a través de la zarza y le habla y le dice que yo soy el que soy, era un Dios, para él fue impactante porque era un Dios no conocido, o sea, no lo conozco, no sé quién eres, pero te voy a obedecer, ¿no? Y yo creo que en este tiempo, aunque la gente no haya tenido un acercamiento a Dios como tal, pero tan solo cuando hemos visto a través de las redes sociales tanta palabra que los hijos de Dios suben, ¿no? Ahorita mucho. Amor, exacto, y no solamente los hijos de Dios, cualquier persona se toma de esto como un amuleto. Así es. El Salmo 91. Exacto, a eso iba. Se postea mucho el Salmo 91, ahorita en todas las redes sociales, se ve por todos lados. Y yo siento que ahorita es un tiempo donde tú debes de abrir tu corazón a Dios, seas de la religión que seas, no importa en lo que tú puedas creerlo. Moisés no era hebreo de crianza, o sea, era de nacimiento, viene de esas raíces, pero no fue criado con los hebreos. Entonces no conocía al Dios de los hebreos. No fue educado con los hebreos. No sabía cómo honrar a un Dios, al Dios de los hebreos, ni cómo Dios hablaba. Entonces en ese momento, cuando llegó a la zarza, conoció la voz de Dios, conoció a ese Dios de los hebreos y tuvo temor, dice aquí en su palabra. Él tuvo temor y le dijo, heme aquí. O sea, quiso obedecer, ¿no? Ahora, a ese Dios temible, ¿no? En medio del temor que hay en el mundo, lo que tenemos que hacer no es rendirnos a una pandemia, sino rendirnos a aquel que creó los cielos y la tierra y que tiene el control de todas las cosas. Debemos de entender algo, nuestro Dios no es cualquier Dios.
Nuestro Dios es todopoderoso, Así es. todopoderoso, Él todo lo puede. Así es. Y bueno, si el mismo pueblo, porque Moisés le dice a Dios, si voy y me presento ante ellos y les digo que el yo soy me envió, quizá tampoco ellos puedan reconocer o entender. Recordemos que ya llevaban 430 años de esclavos y los que, perdón, habían visto las maravillas o habían visto cómo Dios los respaldaba en las guerras, cómo Dios recuperaba el botín junto con ellos, había sido Abraham, Isaac, Jacob, y el favor de Dios también estuvo con José. Pero esta generación o esas generaciones, algunas ya habían muerto y solamente contaban lo que una vez hizo Dios. Quizá llegó el momento en que los mismos hebreos se olvidaron de ese Dios, pues estaban en esclavitud, pues estaban en opresión. Dice aquí la escritura que Dios escuchó el clamor de ellos. Digo, 430 años para escuchar el clamor, Señor. ¿Qué acaso no clamaron a los 10 años de ser esclavos? ¿A los 5? Es más, no a los 5. Al primer latigazo no habrán clamado ellos. Líbranos. Pero lo único que querían ellos, como toda la gente, es que los librara en ese momento del azote. Querían ser libres, tan solamente ser libres, pero no querían aquel que los iba a libertar. Así es. Y hoy en día la gente corre y dice, yo quisiera que el gel antibacterial me libre de esta pandemia, que el tapabocas me libre de esta pandemia, que el papel higiénico me libre de esta pandemia, sí, ¿verdad? Incluso que la cuarentena me libre de esta pandemia. Pero ¿por qué no volteamos nuestros ojos a Dios y le decimos, Señor, líbranos de este momento que está sucediendo, de este asunto que está sucediendo, no solamente en México, sino en todas las naciones? Líbranos. Y ahí donde estás, dile, Señor, líbranos. Líbranos, Señor, líbranos. No va a ser ni el gel, ni el antibacterial. Esto no quiere decir que no tomemos precauciones, entendamos eso. La fe no está peleada con el hecho de tomar precauciones, pero quiero que entendamos algo. Tenemos que clamar a aquel que tiene el control de todas las cosas. Que no seamos como ese pueblo que mencionaba Moisés. Y si voy y les digo y no me creen, y no solamente era el propio pueblo, si el pueblo no creía, imagínate Faraón. Quisiera que leyéramos ahí capítulo 5, amor, el verso 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días para el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Fíjate nada más lo que dice la escritura. El mismo Faraón dijo, ¿quién es el Señor? ¿Quién es este Señor? ¿Quién es este Dios de los hebreos del cual no lo conozco? Yo no lo conozco. No lo conozco. Es más, ni ellos mismos estaban convencidos, ni el mismo Moisés y Aarón estaban así como, porque en lugar de que ellos hubieran dicho, nuestro Dios dice que dejes ir a su pueblo, dicen ellos, el Dios de los hebreos, el Dios de los que están en este momento siendo esclavos. El Dios de ellos nos encontró. Y la instrucción es la siguiente, deja ir a mi pueblo porque ellos tienen que ir y ofrecer sacrificios a nuestro Señor. Es el verso número 3. ¿Para qué? Para que no venga sobre nosotros con pestes o con espadas. Para que no venga sobre nosotros con pandemias ni con guerras. Te lo estoy actualizando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios? No dejar de ofrecer el sacrificio. Y no estoy hablando de sacrificar un cordero. Ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús en la cruz del Calvario se sacrificó por ti y por mí. El sacrificio que Él está mencionando en este momento es un sacrificio de alabanza. Es un sacrificio de adoración. Es un sacrificio que suba como un olor grato y fragante delante de Él. Nuestra misma fe. No,
Y Dios se complace cuando creemos en Él. Claro. Eso también es parte de nuestro sacrificio. Porque Creerle. sin fe Es imposible es agradar imposible a Dios. agradar O sea, a Dios. Dios necesita ver que en nuestro corazón hay una certeza, no una incertidumbre, una certeza de que Él está con nosotros y Él va por nosotros en medio de cualquier circunstancia. Oye, va uno en la calle y alguien estornuda o tose y todos con el pánico. Todos se agarran y todos voltean a ver. Sí. Y parece de risa, pero esto es real. La gente sigue Sí. en el temor. Y eso que todavía apenas estamos, no sé, entrando La fase uno, a la fase todavía no 1, estamos entramos a por la entrar a 2. la fase 2, todavía no estamos ni como Italia, ni como Wuhan, ni como España, pero la gente ya está siendo presa de este pánico y de esta incertidumbre. Amor. Sí, dice el verso 4. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no darás paja al pueblo para que haga ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos, porque por eso se levanta la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Qué tremendo, porque, híjole, yo veo aquí el trabajo del líder. Por una parte, él va, da el mensaje a Faraón, y Faraón dice: primero, no conozco ese Dios. Ahora, lo que tú me estás diciendo es que los deje ir para que vayan y sacrifiquen. ¿A quién? ¿Qué es lo que van a sacrificar? Entendamos algo, el mundo no entiende por qué nos reunimos. El mundo te dice siempre: bueno, ¿y a qué vas a la iglesia? El mundo siempre te va a decir: pierdes tu tiempo, te lavan la cabeza, te quitan tu dinero. El mundo, ¿por qué? Porque el mundo no conoce a Dios. al Dios, a este Dios poderoso, y no conoce sus promesas. No conoce al Dios que bendice, al Dios que sana, al Dios que Así liberta, al Dios que nos da la fuerza, la confianza, nos pone de pie en Así momentos de flaqueza. Él es el que nos levanta. Nos sostiene. ¿Cuánta gente, de verdad, de los que nos están escuchando, en algún momento de tu vida no has tenido momentos de flaqueza? Y has venido a Dios y Dios te levanta. Y no es que tú seas muy bueno, sino es la fuerza de Dios obrando en tu vida, que te levanta. Y ese Dios es el que ahora nos está inquietando a su pueblo y diciéndonos: ¿saben qué? Crean en mí, en medio de esta circunstancia, crean en mí, no escuchen a Faraón, en mí. No lo que están escuchando allá afuera no los intimide, porque yo voy a estar con ustedes. En medio de eso, yo voy a estar con ustedes. Ahora, fíjate lo que dice el verso 9, amor. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella. ¿Y qué más? No atiendan a palabras mentirosas. Faraón estaba diciendo: esa palabra que viene de parte de Dios es una mentira. El mundo siempre te dice: las palabras que te dicen en la iglesia son una mentira. Mira, ve la realidad. Dicen que esto es una falacia. Dicen que esto es una falacia. Que mucha gente dice, de verdad, sin temor a Dios, dicen que es falacia, dicen que son fábulas, que son historietas. Que lo creemos gente ignorante. Ajá, y que nos comemos y nos dan atole con el dedo. Mucha gente, yo he escuchado que dice eso. Y ¿saben qué? Este atole con el dedo, como le llaman, es lo que nos ha dado vida hasta el día de hoy a mi esposo, a mi familia, a mí y a muchos que están con nosotros. Y no podemos cambiarlo por nada, puesto que en momentos se los vuelvo a repetir, en momentos difíciles podemos ver su mano de poder. El pueblo, aunque Faraón le estaba llamando palabras mentirosas, el pueblo tenía que levantarse y creer en lo que Aarón y Moisés estaban haciendo. Y aquí viene el trabajo del líder, amor, lo que te voy a decir. El trabajo del líder era el siguiente. El trabajo del líder era que, a pesar de la adversidad,
inculcarles, inyectarles fe a la gente. Y uno dice, pero ¿cómo? Si la situación está cada vez más difícil, incluso en México, la situación está cada vez más difícil. Y yo te digo, lo mejor está por venir. Amén. Lo mejor está Sí, por amén, venir. yo lo creo. Les contaba a algunos de los servidores, amor, Dios no le revela totalmente el plan a Moisés, no le revela el plan de salvación, lo que viene, ni cómo los va a sustentar en el desierto, porque si de por sí no creían, menos iban a creer con lo que Moisés les dijera. El trabajo del líder aquí, después de que lanza la palabra y las cosas se complican, porque en lugar de que Faraón deje ir a Israel, En lugar de que ceda, les quitan la paja y hacen la misma cantidad de ladrillos. Así es. Y los oprimen aún más. Mano dura en el trabajo. ¿Qué crees que dijo el pueblo? ¿Qué crees que ha de haber dicho el pueblo? ¿Qué está haciendo Moisés? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Moisés y a Aarón? O sea, lejos de estarnos ayudando, nos están perjudicando, que se vayan. No sé, yo siento que han de haber dicho, bueno. Como ahorita, ¿no? Sí. Ay, ¿por qué no suspenden las reuniones? Ay, fulanos de tal ya suspendió. Ay, de aquel lado también. Yo les dije a la congregación, hasta que Dios nos permita y también atendiendo el llamado de las autoridades. Pero no podemos dejar de servir, de sacrificar. Y de sacrificar alabanza y adoración a nuestro Señor. Y ahí el trabajo del líder, porque el líder siempre va a ser criticado. Así Moisés fue criticado, dijo, este es el que dice que nos trae palabra de Dios. Nos trae palabra de Dios este hombre. Y mira nada más, las cosas se complicaron, las cosas, lejos de que nos libertaran, ahora viene un peso mayor. Y hay mano dura para con nosotros. Comentábamos en estos días, ¿no? Si cierras la iglesia por la pandemia, ¡ay, el pastor no tiene fe! Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Si la abres, ¡ay, el pastor no es considerado, no es consciente, nos está llevando a todos al matadero! Si saludas a alguien, ¡ay, este pastor no atiende a las normas! Si no lo saludas, pues ¿qué no tiene fe? ¿Qué no sabe que Dios nos protege? ¿No hay amor en Cristo? El trabajo del líder, entienda algo, pastores y líderes, el trabajo del líder no es oír la voz de las ovejas. A las ovejas se les da de comer lo que Dios pone en tus manos. El trabajo del líder es escuchar la voz de Dios, Amén. Atender la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios. Tal vez la oveja no lo entienda. Y voy a esto, amor. Imagínate que a Moisés se le revela el plan de salvación de parte de Dios para con el pueblo. Y les dice, antes de que yo lo saque, van a venir 10 plagas. Van a ser 10 pandemias, para que me entiendas. Eso le vas a decir al pueblo. ¿Qué hubiera pensado el pueblo? No, hombre, pues estamos muy bien aquí. Aquí por lo menos comerciamos con Egipto. No, espérate tantito. Y no solamente van a ser 10 plagas. La última va a ser tremenda. La última, todos los primogénitos van a morir. No. El caos total. No, espérate tantito. Todavía tengo un mensaje aún más grande de Dios. Él nos va a sustentar en el desierto. Por las tardes va a haber carne. Y por las mañanas, muy temprano, va a haber pan. Entonces los hebreos le dirían, bueno, ¿y cómo va a ser esto? Pues por las tardes van a venir. Va a caer del cielo todo. Todo va a caer del cielo. Literal, así. Van a venir codornices, van a poder juntar la carne, van a poder asarla, van a poder hacerla en molito de olla, van a poder hacerla con arroz, como ustedes quieran esa carne. Y el pan todos los días lo van a recoger del rocío. ¿Qué crees que hubiera dicho el pueblo? Está chiflado, está loco. ¿Sabes que muchas veces Dios no nos revela sus planes de cómo nos va a sustentar? Porque entonces yo creo que menos le creeríamos. Yo creo que si nos regresáramos un poquito, es más, un año atrás, en marzo del 2019, y nos hubiese hablado un profeta o alguien de parte de Dios y nos hubiese dicho, por estas fechas va a haber una pandemia tremenda a nivel mundial donde mucha gente va a morir en todo el mundo, y va a haber un caos y la gente se va a encerrar, y
no lo hubiésemos creído a lo No. mejor, no sé, digo, me puedo contar porque a lo mejor podría decir yo, pues a ver, ¿de dónde está sacando eso, no? Y creo Pero que, Dios dará solución de esta exacto, manera. exacto, y entonces así sucedió, o sea, si le hubiese, como dice, Revelado el plan al pueblo, de salvación y de provisión, y el les pueblo hubiese no hubiera hablado creído. de las plagas, de la peste que venía La primera para plaga, la Egipto, plaga de sangre. así es. Si les hubiese hablado, de verdad que ellos hubieran dicho, qué locos están, de verdad. Que no, esto sí es, ahora sí se volaron la cabeza, ¿no? Dice la escritura que en lugar de que Faraón los dejara ir, se endureció más su corazón. Y la forma de poder doblar ese corazón duro fue a través de la primera plaga. Toda la plaga de sangre, toda el agua que había en Egipto, fueran las fuentes, fuera el propio río Nilo, estaba convertido en sangre. Lo que tenían ellos dentro de sus vasijas estaba convertido en sangre. Sus fuentes, donde bebían, las fuentes donde se bañaban, todo estaba convertido en sangre. Pero ¿saben qué? Lo más maravilloso es que en la casa de los hebreos había agua de vida. Había agua cristalina. Así es. Mientras que había calamidad en el mundo, en la casa de los hebreos habría agua cristalina para beber, agua que da vida. Wow. Cuando comenzaron las plagas que Dios empezó a enviar a Egipto, puesto que el faraón no doblaba las manos para dejar libertad al pueblo de Israel, dejarlo de tener esclavitud. Entonces, como él no se dieron estas plagas. O sea, Yo quiero agua de vida ahorita. Quiero agua de vida. Aguas con nuestro Dios, o sea, con obedecer cuando Él da una orden, ¿no? Llámese a quien sea, ¿no? Oye, aquí los de producción no nos dan agua de vida. Sí, podría ser, acá tengo, sí. No, ese no es agua de vida, gracias. Ese es un té. Está tremendo porque de verdad, o sea, si en ese momento el pueblo se hubiese puesto las pilas, si hubiese entendido el plan de Dios, otra cosa hubiese sucedido. Se hubieran evitado muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, si hubiesen creído desde el primer momento. Creo que la labor que Moisés y Aarón hicieron, creyeron más ellos que no caminaron tanto tiempo con Dios, bueno, Moisés, que el mismo pueblo que le servía, ¿no? Creo que fue más obediente Moisés en creer y llevar paso a paso lo que Dios le estaba indicando, ¿no? O sea, y se presentaba delante de Faraón y una plaga, otra plaga. Sí, la segunda fue la plaga de las ranas. Las ranas. ¿Cómo es posible? Imagínate, las propias ranas, decían los judíos, que ellos que le tienen un especial aprecio a las ranas. Y yo digo, ¿y por qué le tienen un especial aprecio a las ranas a los judíos? Pues dicen, porque ellas mismas no escatimaron ni su propia vida, de modo que hasta en los hornos donde cocinaban los hornos donde cocinaban los egipcios, las ranas se abalanzaban, daban su vida, morían quemadas o morían hervidas con tal de cumplir la orden de Dios. Las ranas habían en todos lados. Abrían su lugar de despensa, ranas. Entraban al baño, ranas. Entraban a su recámara, ranas. A la hora de cocinar, ranas. Estaba invadido de ranas, y habían este tipo de ranas, las ranas como kamikazes, que iban y se inmolaban, no importando que ellas mismas muriesen quemadas o hervidas, con tal de obedecer la voluntad de Dios. Y uno dice, wow, qué tremendo. Sí, o sea, y lógico, como una consecuencia venían las demás plagas. La plaga de los piojos, la plaga de las moscas. Y qué molesta es una mosca, ¿no? No, espantoso. O sea, más cuando se paran tu comida, o sea, vas a comer y ahí está una mosca. Ahora imagínate, eran moscas que se le paraban a la gente en la piel, los picoteaban. Eran moscas que se les metían en el cabello, eran moscas que se les metían en los oídos, estaban ellos comiendo
y de momento se les metían en la boca, no solamente en los alimentos. Y lógico, si eran piojos y moscas, venía la siguiente plaga, la quinta plaga, que era el infectar a todo el ganado, porque las moscas no solamente atacaban a los hombres, sino atacaban al ganado. De modo que al picar al ganado, el ganado, por consecuencia vino la sexta plaga, que son las úlceras. El ganado se rascaba, los hombres se rascaban y había úlceras en todo Egipto. ¿Pero qué creen? No había ni piojos, ni ranas, ni moscas, ni ganado enfermo, ni úlceras en las casas de los hebreos. Wow. Uf. Eso te va a suceder, eso te va a pasar. No las plagas. Créelo. No, las plagas no. Créelo. Ninguna plaga va a tocar tu morada. Aunque Egipto esté lleno de plagas, aunque venga una prueba grande para este mundo, ninguna plaga va a tocar tu morada. Amén. Es más, va a haber agua de vida, Amén. va a haber pan, va a haber provisión de parte de Dios, va a haber sanidad para tu vida, si tú lo crees. Sí, y comentábamos que cuando hablamos del ganado, estamos hablando de la provisión del pueblo, ¿no? Es parte de su trabajo. Entonces, si al pueblo hebreo no se le murió su ganado, quiere decir que su provisión seguía, ¿no? Y qué bendición. Entonces no tengas temor. O sea, pase lo que pase, venga lo que venga, tu provisión va a estar intacta. O sea, mucha gente dice, se va a caer esto, se va a caer lo aquello. Se va a caer la bolsa. Se va a caer la economía y México se va a derrumbar porque ya se derrumbó China, ya se derrumbó la economía de acá. Espérate tantito, nosotros somos pueblo escogido de Dios. Entonces, si Dios lo hizo con el pueblo hebreo cuando vinieron estas plagas y no tocaron al pueblo hebreo, en ninguna plaga. Oye, yo creo que las plagas ya les tocaron aquí a ellos porque no nos quieren traer un vaso con agua. Ya desde hace rato le estamos haciendo la señal y no nos traen ni un vaso con agua. Pero bueno, en la siguiente plaga, después de las úlceras, imagínate el ganado todo ensangrentado, la gente ensangrentada, y de momento viene el granizo. O sea, en México tenemos un dicho, y es un dicho medio feo: ya nada más falta que un perro haga sus necesidades encima de ti para que acabes totalmente amolado. ¿Cómo es posible? Después de la sexta plaga todavía viene el granizo. El granizo, como muchos nos hemos dado cuenta, es capaz de arrasar con sembradíos enteros, cosechas enteras, de destruir el fruto, si destruye casas, rompe los parabrisas de los automóviles, es capaz de matar a la gente si no se resguarda del granizo. Los árboles, cuando cae el granizo, los deja, pero las ramitas todas se caen. Deja los puros tronquitos, los destruye. Sí. Imagínate cómo estaba la economía de Egipto. Imagínate que también el granizo no le llegó al pueblo hebreo. No le llegó al pueblo hebreo. No tocó nada, ni sus casas, ni su ganado, nada. El granizo a ellos no llegó. Y uno puede decir, ¿pero cómo? Y eso que el pueblo hebreo tenía sus casitas dentro de Egipto. Uh-huh. Estaban a un ladito de donde estaban todos los egipcios. Ahí estaba concentrado todo el pueblo hebreo y no los tocó. O sea, qué maravilloso es el poder de Dios. O sea, ¿puedes creer eso? Si no crees en esto, de verdad que te falta fe. Así es. Y de verdad ese poder tan inmenso que hubo en ese tiempo, yo creo en ese Dios de ayer y es el Dios de hoy y el Dios que vendrá también. Así que no te olvides de que Dios en este tiempo tan difícil para el mundo, por el que está atravesando, no te olvides de que tenemos un Dios que estuvo con el pueblo hebreo y que lo cubrió de todas estas plagas. Así que tú como hijo de Dios, siéntete cubierto por la mano de Dios, porque no te tocarán ninguna de estas plagas. Así es, amén, podemos decir amén, ¿verdad? Amén. Bueno, imagínate, después de que les pega la séptima plaga, que es, bueno, podríamos equipararlo, plaga, pandemia, llega un momento
que el granizo destruye todo lo que ellos pudieron haber almacenado. Ojo, el granizo nunca tocó al pueblo de Israel, bien lo has dicho, ni ninguna de estas plagas. De tal manera que en la última plaga, todavía no llegamos a ella, pero en la última plaga Dios le pide al pueblo que sacrifique un cordero con ciertas características, sin mancha. Imagínate si el granizo les hubiera pegado al pueblo de Israel, se hubieran muerto todos. O se hubiesen enfermado como esa o se hubieran plaga enfermado. Ellos plaga. no tendrían cómo sacrificar, y menos un animal sin mancha. Bueno, después de la plaga de... Prueba, ¿no? Ahí está la prueba de que Dios guardó al pueblo de Israel. Después de la prueba del granizo, lo poco que quedó, si es que quedó algo en el campo, vino la langosta. Estos pequeños como saltamontes, parecidos a los saltamontes, o saltamontes le dicen en algún lugar, chapulines, que devoran todo a su paso. Son capaces de devorar hectáreas completas de sembradíos, de trigo, de cebada. Así Son capaces de destruir todo, no en un mes, en horas. Así es. En horas. Yo no sé si tu economía ha estado en estos tiempos o en estos días siendo destruida por una langosta. Pues te digo que en el nombre de Jesús, acércate a Dios, y en el nombre de Jesús esa plaga huirá de tu casa. Así es. Amén. Arrepiéntete de tus pecados. Así es. Encomienda al Señor tu camino. Confía. Debes de confiar en Él, porque Él va a hacer algo Amén, grande en tu así vida. Es, lo creemos. Estas langostas destruyeron lo poco que había. Así es. No hay agua. Vinieron las ranas, los piojos, las moscas. El ganado se enfermó, las úlceras, el granizo. No solamente el ganado, gracias, sino también lo que se había sembrado fue destruido. Así es. Llegó un momento que Egipto entró en depresión. Lo más tremendo es que cuántas veces vemos a gente que les ha pegado de todo tipo de situaciones, estar en depresión, y aún y cuando están en depresión no quieren o no piden la ayuda de Dios. Aún estando en depresión, todo les había llovido a ellos, pero todavía faltaba la 9ª plaga, que eran las tinieblas. Qué tristeza, ¿no? Porque todo esto es una consecuencia, todo lo que sucedió aquí es una consecuencia de la 9ª plaga. La gente está atribulada, cansada, con miedo, herida, su economía está mal, tal vez están enfermos, y aparte con todo esto que tienen no se acercan a Dios y viven en tinieblas. Qué tristeza. Y enseguida... ¿Cuánta gente vemos de esta, no? Que dice, es que me está pasando esto. Ve a la iglesia. Sí, ahora sí voy el domingo. Nunca va. Y después le pasa otra cosa. Y le pasa otra cosa. Le viene otra plaga. Y le viene otra plaga. Y le viene otra plaga. Y viven constantemente en tinieblas. Digo, como hijos de Dios, no debemos de vivir en estas tinieblas de terror que están tendiéndose sobre el mundo. Tenemos un Dios todopoderoso. Amén, amén. Debemos de confiar en Él. Dios es el más grande y el más poderoso. O sea, no hay nadie que pueda imponerse delante del poder de Dios. O sea, no hay nada. 10ª plaga, amor. Así es. ¿Qué es? La muerte de los primogénitos. 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Y ahí fue donde Faraón Egipto. dobló las manos, le tocaron lo más preciado a su hijo, y ahí fue donde dijo, ya, o sea, ya estuvo, o sea, ya aguantamos peste, ya aguantamos enfermedad, ya aguantamos úlceras, La economía se cayó, se murió, vivimos en una angustia y en tinieblas por mucho tiempo. Quisiera que, bueno, para ya terminar esta conferencia, plática, pudiéramos leer lo que dice el capítulo 11 ahí de Éxodo, porque
estamos convencidos que ninguna plaga tocará nuestra morada. Amén. Lo dijo él. Él Así lo dijo. es. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Uh-huh. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por un gran varón en la tierra de Egipto, y a los ojos de los siervos de Faraón, y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepan que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y yo digo, wow, qué tremendo, porque dice que ni siquiera las mascotas de los hebreos iban a ser tocados. Alégrate, ni tu perico, ni tu perrito, ni tu gato, ni tus conejos, bueno, no sé qué tengas ahí de mascota, no va a ser tocado. Y si no van a ser tocadas tus mascotas, menos tú, porque eres hijo o hija de Dios. Alégrate, toma esta palabra y di: sí, Señor, yo no seré tocado, a mí no me va a ir como Egipto, esas plagas no tocarán mi casa, no tocarán mi familia, no tocarán a mis hijos, no tocarán a mis pastores, no tocarán mi iglesia. Somos cubiertos. Amén, somos cubiertos, pero con su sangre. Y aquí viene lo importante. Amén. Porque en el capítulo 12, en el verso 3, amor, y con esto ya cerramos. Acuérdense que cuando los pastores dicen: ya acabamos, todavía faltan 2 horas. No es cierto, ahorita ya vamos a acabar. Verso 3. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tomase cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. ¿Cómo va a ser el animal? Sin defecto. Y si le hubiera caído granizo, tuviera defecto, estuviera llagado. Y si hubiera venido la plaga de enfermedad sobre el ganado. Esto quiere decir que su ganado no fue tocado. Okay. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarás la sangre y la pondrás en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada de fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocido en agua, sino asado al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaráis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Sigue, verso 12. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado de vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua del Señor,
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre será por señal. La sangre del cordero es la señal. Vamos, ahí donde tú estás, di, la sangre del cordero de Dios es la señal para mi vida. Amén. Está puesta en los postes, en la entrada de la puerta de mi corazón, en el dintel de la entrada de mi corazón, pero no solamente en mi corazón, sino está en mi casa. Mi casa es propiedad de Dios, mi negocio es propiedad de Dios, mi iglesia está cubierta con la sangre del Cordero, así que pasará la peste por encima y no la pandemia tocará mi morada. Amén. No tocará mi morada. Así es que estate tranquilo, Dios cumplirá sus promesas. Faraón dice, no escuches, esa es una palabra mentirosa, pero los hijos de Dios sabemos que nuestro Dios es todopoderoso y que Él cumple su palabra y sus promesas. Amén. Y hoy, qué mejor hoy que tenemos a la sangre de su Hijo amado, del Cordero de Gloria, cubriendo nuestras vidas. Wow, eso es tremendo. Yo te comentaba que a mí me impactó la historia del rey Asa. Ese rey tan obediente a Dios, tan ferviente a buscar la presencia de Dios, y en sus últimos momentos le llega una enfermedad a su vida, de gravedad, dice su palabra, que le llegó una enfermedad en los pies, y resulta que en lugar de consultar a Dios, en lugar de buscar el rostro de Dios, busca a los médicos, pero no busca a Dios. Qué tristeza, ¿no? Y entonces el final de este rey fue pues la muerte, ¿no? Entonces que no te pase lo mismo, que no haya enfriamiento en tu fe, Así es. Que no venga un decaimiento por todo lo que estás escuchando en las noticias, en las redes sociales, que no se decaiga tu fe, que vaya más allá, porque ciertamente todo lo que te estamos leyendo es una verdad. Así es. Y el Dios que vivió con Moisés y con todo el pueblo de Israel es el Dios que vive ahora con nosotros y que nos ha prometido guardarnos también a nosotros, sus hijos. Y a nosotros nos corresponde creerle. Así es. Y hay algo bien importante, lo dice en su palabra también aquí en Éxodo, no recuerdo, creo que es en Éxodo 15. Déjame buscarlo rápido. Te la busco rápido, no me tardo. Así es que no tengas temor. La sangre está en tu casa. Dice, es el Salmo, perdón. Es el Salmo, ok. Ahí va. No, sí es Éxodo. Ok, dice, es Éxodo entonces. Perdón. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, lo que Dios considera justo, no lo que el pueblo considere justo. O sea, para ti a lo mejor es justo creerle al pánico que todo el mundo tiene. Para a lo mejor ti es justo creerle lo que los médicos dicen, pero no creerle a Dios, ¿no? Por ejemplo, pero dice su palabra aquí, si escuchas mi voz, hoy estás escuchando la voz de Dios. Así es. Hoy Dios te está hablando y haces lo que yo considero justo, y si cumples mis leyes y mis mandamientos, escucha la promesa, no traeré sobre ustedes ninguna enfermedad como la traje a los egipcios. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que todo el pueblo que tiene fe así es. y que no ha perdido su fe pese a todo lo que escucha, no te vendrá mal. Ninguna enfermedad como Ninguna la enfermedad. que vinieron a los egipcios Somos tocará guardados. tu casa ni a Somos tus hijos,
ni a los hijos de tus hijos. Ni aunque ni a estemos nadie. en fase 2, fase 3, Así fase es. 5, las fases que sean 4, 10, Así es. no tocará mi casa. Así es. Porque el ángel del Señor acampa alrededor o alrededor de los que le tememos Así y es. nos defiende. Así es que Él nos defiende. ten la en paz de todo Jesucristo momento. Él nos defiende. y Él estamos nos defiende. en contacto, ¿verdad? Él nos defiende. Que Dios les bendiga, mi amor. Sí. ¿Mm? Que Dios les bendiga. Esperemos que esta palabra llegue a lo más profundo de tu corazón. Compártela. Bendiciones.